Hola, buenos días Fernando y Carmen, ¿cómo están? Muy bien, acá, bueno, tratando de conocer un poquito más acerca de este planteo que están haciendo. ¿Ya lo llevaron a la legislatura? ¿Están hablando con el gobierno? ¿Han tenido esa posibilidad? Lamentablemente, tanto desde el sector legislativo como el ejecutivo de este gobierno provincial, no, no tenemos ningún tipo de posibilidad de diálogo o respuesta, ni siquiera de la ministra de Salud, Andrea Pebe, Ujú. a más de un año de haber decidido compulsivamente desde el Poder Ejecutivo, en una falta total de independencia de poderes, que en el sector legislativo, en el Parlamento neuquino, se archive y luego del desarchivo por nuestro reclamo se cajonee la ley de carrera profesional, que estaba prácticamente finalizada y fue ampliamente trabajada por todos los sectores, inclusive por funcionarias y funcionarios y abogados de la Subsecretaría y Ministerio de Salud. No tenemos ningún tipo de respuesta a los múltiples pedidos de audiencia de nuestra ministra de Salud, que parece que es más ministra de las clínicas, corporaciones, laboratorios, consultorios y centros de imágenes privadas que ministra del único sistema que tenemos, que es el sistema de salud pública, Fernando. Así que la situación a esta altura es lamentable, llevamos más de 4 años sin que haya una mesa salarial, mesa de recomposición salarial propia de salud, y tenemos a esta altura más de 200 cargos de trabajadoras y trabajadores profesionales no cubiertos en distintas especialidades y profesiones de toda la provincia, cargos que tienen que ser cubiertos por trabajadores altamente calificados, y tenemos más de 100 cargos que están siendo muy mal cubiertos Ujú. en un intento de silenciar las múltiples renuncias y pérdidas por trabajadores sin formación, fundamentalmente en una especialidad de base de nuestro sistema de salud que se llama medicina general, que requiere la formación con residencia y formación de posgrado calificada, y de forma totalmente irresponsable este Ministerio y su Secretaría de Salud contratan trabajadores recién salidos de la facultad sin concurso y sin la especialidad que tienen que tener. Claro, hemos tenido noticias cada tanto, no solo de lo que ocurre aquí en la ciudad de Neuquén, sino también en ciudades como Chosmalal, bien al norte, con bueno faltantes con las no coberturas de cargos en varias disciplinas médicas. Mientras comentabas la situación, se me ocurría preguntarte por el tema de el nivel de sindicalización dentro de afiliados al gremio de los profesionales en el ámbito privado. Digo, porque siempre hablamos de la injerencia de ATE respecto a estos temas y bueno, ese tándem de muy buenas relaciones entre sectores del gobierno provincial y el gremio estatal ATE, que ha sido suficiente para postergar algunos de los debates que ustedes vienen llevando históricamente desde la primera década del año 2000 a diferentes composiciones de la Cámara de Diputados. ¿Hay una incidencia del ámbito privado también en que eso sea así? No entiendo bien la pregunta, Fernando. Quiero decir, digo, generalmente se menciona el gobierno provincial y ATE, bueno, hacen un tándem para postergar el reclamo de los niveles de representación sindical de Ciprosapune, de postergar los planteos que ustedes vienen llevando a la legislatura. Ahora, al margen de ese tándem entre el gobierno y ATE, que bueno, todos conocemos en mayor o menor medida, ¿hay una incidencia o un interés del sector privado en que eso continúe de ese modo también? Lamentablemente sí, Fernando, ahora te entendí muy Uh-huh. bien la pregunta y me parece muy atinada. Lamentablemente hace un año, cuando la legislatura neuquina, la Comisión de Asuntos Laborales, en la cual se trabajó durante 6 meses este proyecto de ley de carrera profesional, en el cual luego de 3 años de dormir el proyecto en la legislatura, habían definido que se podía discutir y debatir, luego de todas las medidas de fuerza y reclamos que hicimos en 2021 desde Ciprosapune, cuando se archivó el proyecto de ley y cuando se cajoneó posteriormente, se convocó desde esa comisión de la legislatura a la ministra de Salud, Andrea Pebe, porque vivían diciendo en ese entonces tanto ella como el ex trabajador de salud y presidente del bloque legislativo del partido provincial, Maximiliano Caparrós, que no había que apurarse a presentar un proyecto de ley, que faltaban opiniones, que faltaba debate, y habían tenido oportunidad de opinar todos los sectores, todos los dirigentes y todos los directores
de distintos hospitales y centros de salud, jefaturas de zona, decían que faltaba más trabajo, que no había que apurarse, y terminó diciendo lo que parecía una barbaridad, pero lamentablemente lo piensa así la ministra de Salud, que habría que haberle preguntado para ver cómo seguir o si seguir o no con este proyecto a directores de clínicas privadas. La pregunta es, ¿qué tienen que ver, justamente, que tiene que ver con tu consulta, con tu pregunta, qué tienen que ver directores de empresas privadas, que son corporaciones que quieren lucrar como cualquier empresa con la salud de la población, con un proyecto de ley para organizar cómo van a trabajar un sector de trabajadoras y trabajadores que es nada más y nada menos que el agrupamiento profesional, quienes trabajamos con los pacientes del sistema de salud pública provincial? ¿Será que hay conflicto de intereses? ¿Será que se han enriquecido las clínicas, los laboratorios, los consultorios, las corporaciones a partir de la emergencia sanitaria? ¿Será que la ministra, el gobernador y el vicegobernador, que hablan tanto de articulación público-privada, como si el sector privado fuera un sistema, que no es ningún sistema, no interactúan entre sí, ni interactúan con el único sistema que es el público, sino que quieren cada vez más lucro y más ganancias y menos costos, que es el fin último de cada empresa? ¿Será que hay conflicto de intereses y gobiernan más para estos intereses de estas corporaciones que para seguir fortaleciendo o para hacer que no se caiga y se desangre el único sistema de salud que tiene zonificación, que tiene zonas sanitarias y que tiene interacción con transferencias, derivaciones desde menor a mayor complejidad y viceversa a lo largo de nuestra provincia, y que se hizo cargo de la atención del 75% de las y los pacientes durante todo este flagelo que ha sido la pandemia? Esa es la gran pregunta. Lamentablemente gobiernan y por eso no quieren que este proyecto de ley de carrera profesional progrese, porque están gobernando para los intereses de las corporaciones, llámense como se llamen, para los intereses de la salud privada, que la empresa privada no quiere tener cuestiones de prevención y atención primaria de la salud y atención a todos los niveles. La única articulación o integración que pueda haber entre las empresas privadas y el sistema de salud pública es que van a querer llevarse todo lo que sea rentable para que con el dinero de las y los neuquinos el gobierno les pague todo el dinero que ellos quieren tener. Otra integración que hay o articulaciones que se están llevando profesionales altamente calificados al sector privado para ganar cada vez más dinero, mientras tanto el Ministerio de Salud contrata a profesionales sin capacitación, sin concurso y sin formación para tratar de tapar los enormes huecos que ni así los pueden tapar del único sistema que se preocupa por la salud de las y los neuquinos en todos los niveles, que es el sistema y el único que tenemos de salud pública provincial. Estamos hablando con Juan Ferrari, secretario general de CIPROSAPUNE, el sindicato que nuclea a los profesionales de la salud pública de Neuquén. Te pido brevemente, por favor, la situación de ganancias. Yo tenía entendido que había algún avance en la legislatura a partir de los reclamos que vienen haciendo los gremios estatales, producto de cómo habían quedado los salarios de algunos segmentos más jerárquicos, por decirlo así, en función de ganancias, ¿no? ¿Cómo está en el caso de ustedes? En el caso de ustedes es un proporcional al que se aplicaría ganancias, básicamente. Sí, como pasa en trabajadores de educación, como pasa en trabajadores estatales neuquinos, también a más de 11.000 trabajadoras y trabajadores de salud, no a todos, pero sí de múltiples sectores y según el trabajo ordinario o extraordinario, muchas veces superamos el mínimo no imponible y nos vemos obligados a pagar impuesto a las ganancias, este impuesto nacional. El reclamo puntual a la provincia de Neuquén es que si la provincia de Neuquén reconoce que tenemos una zona desfavorable y tenemos un ítem en el salario de trabajadores estatales que es por estar alejados de los centros urbanos, y también a quienes están más alejados de la ciudad de Neuquén y alrededores se les reconoce un 5 o un 8% más en sus salarios de lo que se denomina zona geográfica. Si se hace ese tipo de reconocimiento, ese ítem y esa recomposición por zona desfavorable, nos parece que sería lógico que esa bonificación no tendría que ser considerada a la hora de calcular el impuesto a las ganancias. Claro. Al margen del debate último de considerar o discutir, que eso tiene que ver con cuestiones de injerencia nacional, si el salario debería ser considerado una ganancia. Porque no es que nos ganamos la lotería o que heredamos dinero, sino que es el producto de nuestro trabajo. Y ni que hablar, Fernando, si nos ponemos a opinar que en este momento a muchas y muchos trabajadores estatales y trabajadores de salud que están jubilados después de más de 30 años de trabajar por la salud pública de las y los neuquinos, de sus haberes jubilatorios se les descuenta su salario
impuesto a las ganancias, es decir, la jubilación después de haber aportado durante más de 30 años, ¿se puede considerar una ganancia y eso corresponde? Claro. Bueno, la justicia dice que para el caso de ellos no se tiene que considerar. El resto de los mortales de este país, bueno, que están afectados por ese impuesto, sí, evidentemente hay ciudadanos de un tipo y de otro tipo. Juan, como siempre, un gusto, muchísimas gracias y bueno, seguramente vamos a estar siguiendo muy de cerca todos estos temas. Que tenga buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos parece muy importante rescatar que este reclamo de sacar del cálculo de impuestos a las ganancias la zona desfavorable y zona geográfica, en el caso de salud también, como en el caso de educación, en el caso de trabajadores estatales de la legislatura y otros sectores, nos llama la atención que otros gremios que tienen injerencia en cuestiones de salud pública no hagan este reclamo y a veces estén hasta viendo si reclaman una suma fija para fin de año, un bono, como si alguna de estas dádivas llegaran a mejorar las condiciones reales de las y los trabajadores que estamos siendo azotados por la inflación mes a mes. Clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.